sangre es un tejido líquido que circula por todo nuestro cuerpo y es esencial para nuestra supervivencia. Está compuesta por tres cosas esenciales. Primera, el plasma, que es el encargado de transportar oxígeno y nutrientes a todas nuestras células y a su vez eliminar desechos. Los glóbulos rojos, que son encargados principalmente de transportar el oxígeno, y los glóbulos blancos son los encargados de defender a nuestro cuerpo contra infecciones. Hay dos exámenes para examinar la sangre. Uno que es la hemoclasificación y el otro que es un hemograma. Un hemograma es un análisis de sangre que evalúa la calidad y la cantidad de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Y la hemoclasificación es la clasificación de la sangre en diferentes grupos según su tipo y RH. Esto es muy importante en caso de una transfusión de sangre. Bueno, ahora vamos a hablar del corazón, que es el órgano responsable de bombear la sangre a través de nuestro cuerpo. En esta imagen que se está proyectando, podemos ver el corazón en el tórax visto desde dos planos, el coronal y el transversal. El corazón se encuentra en el centro del tórax, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Esto nos permite ver la posición y la orientación del corazón en relación con otras estructuras del tórax. Al verlo desde estos dos planos, podemos entender mejor cómo funciona el corazón y cómo se relaciona con los vasos sanguíneos que lo conectan. Ok, el corazón tiene cuatro cámaras, los ventrículos y las aurículas. La sangre fluye a través de las válvulas cardíacas, que son la tricúspide, pulmonar, mitral y aorta. El ciclo cardíaco es el proceso por el cual la sangre fluye a través del corazón y se bombea hacia el resto del cuerpo. Este ciclo viene iniciando desde que la sangre desoxigenada regresa al corazón a través de la vena cava superior y la vena cava inferior y luego fluye hacia la aurícula derecha. Desde allí pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y luego se bombea hacia los pulmones a través de la válvula pulmonar. En los pulmones la sangre se oxigena y regresa al corazón a través de las venas pulmonares y luego fluye hacia la aurícula izquierda. Desde allí pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y luego se bombea hacia el resto del cuerpo a través de la válvula aorta. Por otro lado, el corazón tiene tres capas principales, que vendría siendo el endocardio, que es la capa interna del corazón, el miocardio, que es la capa muscular, y el epicardio, que es la capa externa. Por otro lado, hay dos capas más que también son importantes, que vendría siendo el pericardio fibroso y la cavidad pericardíaca. La circulación pulmonar o menor lleva sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para oxigenarse, y la circulación sistemática o mayor lleva sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, regresando luego desoxigenada a la aurícula derecha. El corazón se irriga por medio de las arterias coronarias, derecha e izquierda, que nace de la aorta y nutren al miocardio. El retorno venoso ocurre a través del seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha. Este sistema asegura que el propio corazón reciba el oxígeno que necesita para latir. Un infarto del miocardio ocurre cuando interrumpe el flujo sanguíneo en una arteria coronaria, provocando daño al músculo cardíaco. El electrodiagrama permite detectar alteraciones eléctricas del corazón. El ciclo cardíaco comprende una contracción llamada sístole y una relajación llamada diástole. Y el gasto cardíaco es la cantidad por minuto. La aorta es la arteria principal del cuerpo. Nace del ventrículo izquierdo y se divide en cuatro porciones. Primera ascendente, segunda callado, tercera torácica y cuarta abdominal. De ellas surgen ramas que llevan sangre oxigenada a todos los órganos y tejidos del cuerpo. El tronco brachiocefálico nace del callado de la aorta y se divide en la carótida común derecha y la subclavia derecha. Las arterias subclavias llevan sangre al cuello, al cerebro y a los brazos. Al pasar la primera costilla, la subclavia se convierte en arteria axilar que irriga el brazo. La arteria vertebral es una rama colateral de la subclavia. Asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales y entra al cráneo por el agujero magno. Dentro del cráneo se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar la arteria basilar, la cual irriga el tronco encefálico, el cerebelo y parte del cerebro. La irrigación del cerebro proviene de dos sistemas. La primera, el anterior, formado por las arterias carótidas internas. La segunda, el posterior, formado por las arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar. Ambas circulaciones se conectan en la base del encéfalo mediante el polígono de Willis, una estructura circular que garantiza el flujo constante de sangre hacia el cerebro, incluso si alguna arteria se obstruye. La carótida interna se origina en la bifurcación de la carótida común. Asciende sin emitir ramas en el cuello y penetra al cráneo por el conducto carotideo del hueso. Dentro del cráneo da ramas como la arteria oftálmica que irriga el ojo, además de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media que irriga gran parte del cerebro. Muy buena noche para todos, mi nombre es Juan Carlos Cordón Ortiz. Voy a hablarles del sistema carotidio, que es un sistema de arterias que
que irrigan la cabeza, el cuello y el cerebro. Este sistema comienza con la arteria carótida común, que a su vez se bifurca entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La carótida interna se encarga de irrigar los ojos y el cerebro, mientras que la externa irriga la cara, la lengua y otras partes superficiales de la cabeza. Además, por otra parte, del sistema del tronco brachiocefálico nace la arteria subclavia, que luego se convierte en la arteria axilar, luego se convierte en la arteria braquial y posterior se bifurca en la arteria radial y la arteria cubital, irrigando así los miembros superiores. Luego, las venas cefálica, braquial y basílica se encargan de drenar toda la sangre de los músculos del brazo y el antebrazo. Ahora vamos a especificar en la arteria braquial, que toma su nombre del hueso donde se halla, y luego se extiende por todo el brazo. Esta arteria se origina en el borde inferior del músculo pectoral mayor, después de cruzar el músculo redondo mayor. Esta arteria es una continuación de la arteria axilar y termina en la plexura del codo, para dar lugar a las dos ramas cubital y radial. Ahora vamos a hablarles un poco de la circulación del sistema venoso profundo y del sistema venoso superficial. Como su nombre lo indica, estas venas profundas se encuentran en lo más interno de nuestros miembros superiores, persiguiendo a las arterias. Por lo general, son 2 venas por cada arteria, que ayudan a drenar huesos y músculos, mientras que el sistema venoso superficial se encuentra en la superficie, por debajo de la piel. Este está conformado por venas como la cefálica y la basílica, que luego se unen a nivel de la vena axilar. Este sistema, a diferencia del profundo, no tiene relación directa con las arterias. Seguimos con las arterias y venas presentes en los pulmones. En este caso tenemos la excepción de que las venas transportan sangre oxigenada y las arterias transportan la sangre desoxigenada. En este sistema, las arterias pulmonares transportan la sangre desoxigenada desde el corazón a los pulmones, mientras que las venas pulmonares transportan sangre oxigenada a de los pulmones al corazón. Las arterias pulmonares se ramifican desde el ventrículo derecho del corazón y las venas pulmonares drenan la aurícula izquierda del corazón. Continuamos hablando del tronco celíaco. Se encuentra aproximadamente a la altura de la vértebra T12, por delante de la columna, por debajo de la caja torácica y del diafragma. Entre sus funciones principales está la de llevar sangre oxigenada y nutrientes al intestino anterior y sus órganos. Esto lo hace por medio de sus 3 ramas: la arteria izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Entre las partes que irrigan tenemos el estómago, el duodeno, el páncreas, el vaso, el estómago y en la cobertura mayor. Ahora seguimos con el sistema ácigos, hemiácigos y hemiácigos accesorios, que son un conjunto de venas que drenan la sangre del abdomen, el dorso y la parte torácica, conectando la vena cava superior con la parte inferior. La vena ácigos drena la mayor parte de las venas torácicas, sobre todo en la parte derecha del tórax, recibiendo afluentes de venas intercostales derechas y las hemiácigos y hemiácigas accesorias. La vena ácigos drena espacios intercostales izquierdos inferiores, aproximadamente del 9º al 11º, y la vena hemiácigos accesoria drena la parte superficial del hemitórax izquierdo. Entre la importancia de este sistema tenemos la de ser una vía alterna para la sangre en caso de que se tapone la vena cava superior o inferior. Esta sería una vía de escape para la sangre. Este sistema también es muy importante a la hora de realizar cirugías, ya que permite la circulación. Seguimos con las arterias y venas que irrigan o drenan la sangre de las diferentes partes del sistema digestivo. Entre el primer aparato tenemos el esófago. Entre sus arterias principales tenemos la arteria carótida común y la arteria subclavia. En el estómago tenemos la arteria gastroduodenal o la arteria hepática común, entre muchas otras. Venas, tendríamos la vena cava inferior, la vena portal, la vena gástrica derecha o la vena esplénica, entre otras venas. En el intestino tenemos arterias como el cólico medio, arteria cólico derecho, arterias apendiculares, entre otras que se especifican en los dibujos, y venas que lo drenan. Está la vena femoral, portal, hepática, la vena mesentérica superior, la vena cólico medio, la vena mesentérica inferior o la vena sigmoidal, entre otras que se especifican en los dibujos. En el intestino grueso contamos con arterias como la superficial rectal y venas como la rectosigmoidea o sigmoidal, entre otras que se especifican en los diagramas. En el hígado resalta la vena hepática o la arteria portal hepática. En los riñones contamos con arterias suprarrenales superiores o vena suprarrenal derecha. También tenemos la vena renal, la vena suprarrenal izquierda y la arteria media suprarrenal, entre muchas otras.
Ahora vamos a hablar de las ramificaciones de la arteria ilíaca interna. Su principal función es la de irrigar partes del cuerpo como los glúteos, la pelvis, el perineo y órganos pélvicos. Entre sus ramificaciones encontramos la arteria ilíaca interna, la arteria lumbar, la arteria sacra lateral, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, la arteria pudenda interna, la arteria rectal media, la arteria uterina, la arteria vesical superior, la arteria lumbilical, la arteria obturatrix y la arteria ilíaca externa. La irrigación de los miembros inferiores proviene principalmente de la arteria ilíaca externa, que luego se convierte en la arteria femoral en el muslo, y sus ramas como la poplitea, tibiales y plantares. Por otra parte, el drenaje se realiza por dos sistemas. Un sistema profundo de venas femorales popliteas y tibiales que siguen el ramado arterial, y superficial como la safena mayor y menor que se unen para retornar la sangre al corazón. El retorno venoso funciona gracias a la bomba muscular de la pantorrilla y las válvulas en las venas que impiden el retorno venoso. Estos son ayudados por la presión arterial y por la respiración. Y cuando se estanca produce hinchazones y dolores y en los mayores casos enfermedades. ¿Qué ocurre si el retorno venoso falla? Se pueden presentar enfermedades como la estenosis venosa, que es la acumulación de sangre y venas hinchadas en las piernas, causando sensación de pesadez y dolor. Eso también puede desembocar en enfermedades graves como úlceras varicosas, insuficiencia venosa o venas dilatadas y retorcidas. Existen muchas maneras de prevenir estas malformaciones o enfermedades en las venas, pero la principal y mejor recomendada es la de caminar, mantenerse activo, no mantenerse en una sola posición durante mucho tiempo, no estar mucho tiempo sentado, no estar mucho tiempo de pie. También se puede recomendar utilizar medidas de presión. También es recomendable alzar las piernas al nivel del corazón para facilitar la circulación, el retorno venoso. Y por último, mantener siempre una nutrición adecuada. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema endocrino. Es el aparato encargado de producir y repartir hormonas por todo el cuerpo. Hormonas que actúan como mensajeros químicos para regular diferentes funciones en el cuerpo, como el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Estas hormonas viajan por todo el torrente sanguíneo para llegar a las diferentes células en nuestro cuerpo y así coordinar esas funciones. Entre sus principales órganos se encuentran la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas. El páncreas, aquí abro un paréntesis, es un órgano que es del sistema digestivo y del sistema endocrino. O sea, tiene funciones endocrinas y funciones exocrinas. En el sistema digestivo ayuda a producir líquidos que ayudan a descomponer las grasas o los carbohidratos. Y en el sistema endocrino ayuda con la producción de insulina. También tenemos órganos como la glándula pineal y los ovarios o testículos en los diferentes sexos, ya sea mujer o sea hombre. Todas estas glándulas u órganos producen hormonas que se liberan directamente en la sangre. El sistema linfático es una red de vasos, ganglios y órganos encargados de drenar el exceso de líquido intersticial, transportar lípidos y participar en la defensa inmunológica. Está compuesto por los capilares linfáticos, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, el vaso, el timo y las amígdalas. La linfa es un líquido claro que circula por estos vasos y regresa finalmente a la sangre a través del conducto torácico y el conducto linfático derecho. Su función principal es mantener el equilibrio de lípidos y proteger al organismo de infecciones mediante la filtración de microorganismos en los ganglios. Bueno, también tenemos los aparatos reproductores. En este caso el femenino está diseñado para producir óvulos y nutrir al feto durante el embarazo. Está compuesto por ovarios que producen óvulos y hormonas femeninas como lo son los estrógenos y la progesterona, las trompas de falopio que conectan los ovarios con el útero, que es un órgano muscular hueco donde se implanta el óvulo fecundado y se desarrolla el feto, y la vagina es el canal que conecta el útero con el exterior del cuerpo. Esos son las tres estructuras principales del aparato reproductor femenino. Por otro lado, el aparato reproductor masculino está diseñado para producir espermatozoides y transportarlos hacia el aparato reproductor femenino. Está compuesto por los testículos que producen espermatozoide y hormonas masculinas como lo son la testosterona. Los conductos, también tenemos lo que son los conductos deferentes que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, que es el tubo que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo. Y pues también tenemos principalmente la próstata y las glándulas seminales. Producen los fluidos que se mezclan con los espermatozoides para formar lo que es conocido como el semen. Bueno, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Brandon Antonio Castaño Meneses. Actualmente me encuentro estudiando la tecnología de radiología, imagen y diagnóstica.
¿sí? En lo que concierne la elaboración del video de la tarea número 3, como tarea en el grupo, me correspondió hablar del sistema digestivo y del sistema urinario. Bueno, en el sistema digestivo entendemos que es el conjunto de órganos encargados de transformar los alimentos en sustancias más simples que el cuerpo puede absorber y utilizar para poder obtener energía, crecer y reparar los tejidos. La función principal, bueno, el sistema digestivo procesa los alimentos obviamente en varias etapas, ¿sí? Tiene varias secuencias, en la digestión, absorción y eliminación. También podemos encontrar los órganos del sistema digestivo, como son la boca, que es la entrada, es la puerta, es la parte principal de la entrada de los alimentos. Los dientes los trituran y pues obviamente el organismo se encarga de hacer la digestión mecánica. Y la saliva, que obviamente es producida por las glándulas salivales. Comienza la digestión química de los carbohidratos gracias a la enzima amilasa salival, ¿sí? También podemos encontrar la faringe y el esófago, ¿sí? Bueno, la faringe en este caso conduce como la parte de los alimentos, el bolo alimenticio, por así decirlo, o lo masticado. El esófago lleva el bolo del estómago mediante movimientos musculares llamado peristalismo. También podemos encontrar el estómago, que es un saco muscular que mezcla el bolo con los jugos gástricos, lo que es el ácido, el clorhídrico, el enzima. Aquí el alimento se convierte en una sustancia, una sustancia química. Tenemos el intestino delgado. El intestino delgado es el órgano más largo del sistema digestivo, que se encuentra ubicado en el páncreas. Tenemos también el intestino grueso, que es el encargado de absorber el agua y los sales, los minerales, por así decirlo, transformando el resto y no dirigiéndolos en heces. También tenemos el recto, también tenemos el ano. Bueno, el recto es el que se encarga de almacenar las heces, en este caso, hasta que se realice su expulsión por el ano. Es un proceso de defecación. También podemos encontrar el estómago, que es un saco muscular que mezcla el bolo con los jugos gástricos, lo que es el ácido, el clorhídrico, el enzima. Aquí el alimento se convierte en una sustancia, una sustancia química. Tenemos el intestino delgado. El intestino delgado es el órgano más largo del sistema digestivo, que se encuentra ubicado en el páncreas. Tenemos también el intestino grueso, que es el encargado de absorber el agua y los sales, los minerales, por así decirlo, transformando el resto y no dirigiéndolos en heces. También tenemos el recto, también tenemos el ano. Bueno, el recto es el que se encarga de almacenar las heces, en este caso, hasta que se realice su expulsión por el ano. Es un proceso de defecación. Bueno, el sistema urinario también llamado sistema excretor, es el conjunto de órganos encargados de producir, almacenar y eliminar la orina, ¿sí? Con el fin de expulsar los desechos líquidos de nuestro cuerpo y mantener el equilibrio del agua, sales y otras sustancias en la sangre, ¿sí? En el sistema urinario también podemos encontrar los órganos principales, que está formado por 4 partes principales, ¿sí? Uno es obviamente el riñón, que son 2 órganos con forma de frijol situados acá en ambos lados de la columna vertebral. También podemos tener, que su función principal es filtrar la sangre para eliminar los desechos, ¿sí? De la urea, la creatina y exceso de sales. También ayudan a regular el equilibrio del agua, el pH y los electrolitos. También producen hormonas como eritropoyetina, otro órgano muy importante que podemos encontrar en el sistema urinario es las uréteres. Son 2 tubos delgados que se conectan a los riñones de la vejiga, ¿sí? Cuya función es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga mediante movimientos musculares llamados paritaltismo. También encontramos un órgano muy importante, la vejiga urinaria, ¿sí? Que es el órgano hueco, elástico, donde se almacena la orina antes de ser expulsada. Podemos encontrar también la uretra, ¿sí? La uretra tenemos entendido que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En la mujer, un dato curioso, en la mujer es más corta y solo transporta orina, ¿sí? Ya que en el hombre también sirve para la salida de semen y comparten el trayecto, o sea, el semen y la orina. Eso sería como un breve resumen de lo que significa o el
importante es el sistema urinario.